En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy se nos presenta para nuestra reflexión el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En síntesis, estos 7 versículos nos dicen que el Señor Jesús estaba enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm, y allí en ese lugar exorcizó a un hombre que estaba poseído por un espíritu impuro. El resultado es el asombro de la gente que llegaba a preguntarse: ¿qué significa todo esto? Ahora bien, mis hermanos y mis hermanas, estos 7 versículos nos llevan a contemplar y a conocer la obra de salvación que el Señor Jesús nos sigue ofreciendo hoy día a cada uno de nosotros. En primer lugar, porque este pasaje evangélico nos ubica en el inicio de la vida pública del Señor Jesús, y dicha vida pública no la realiza en solitario, ya se encuentra acompañado por sus discípulos, los cuales no solo comienzan a aprender del Maestro, sino también van configurándose como sus futuros apóstoles. Nosotros, en este caminar como discípulos, al escucharlo a Él, que es la palabra, al contemplar sus obras, también nos sentimos atraídos a seguirlo y a aprender de Él, y al mismo tiempo se nos envía a anunciar la buena noticia de la salvación. En segundo lugar, contemplamos que el Señor Jesús enseña en la sinagoga, en el lugar donde la gente se reunía a orar, a escuchar la palabra de Dios, a encontrarse como pueblo que camina juntos en búsqueda de la patria eterna, a compartir su fe, a compartir, en definitiva, los sucesos de su vida cotidiana. El Señor Jesús, pues, a la vez que cumple con los preceptos divinos, se hace presente en la realidad cotidiana de la gente, allí en los contextos ordinarios, y conoce bien a su pueblo, porque seguramente no solo enseñaba, también escuchaba el clamor del pueblo, escuchaba sus oraciones, estaba atento de cada uno de ellos. Conocía de primera mano lo que ellos vivían y tenía experiencia de cada uno de sus acontecimientos. Por ello, mis hermanos y mis hermanas, no hemos de olvidar que el Señor Jesús nos acompaña en nuestra vida diaria. Siempre está con nosotros, y allí donde nos encontremos, Él conoce lo que nos sucede, lo que nos pasa, lo que necesitamos. Es un Dios que siempre está con nosotros y que se encuentra cercano a un lado nuestro. Nunca hemos de olvidar esto. Es Dios con nosotros. Luego, mis hermanos y mis hermanas, en tercer lugar, el Señor Jesús enseña en día sábado. El sábado viene a representar el día sagrado, el tiempo favorable en el cual Dios pasa a un lado del ser humano y lo conduce a la salvación. Es el día en el cual los judíos celebraban y aún ahora celebran el evento de su liberación de Egipto. Por tanto, el sábado es el día del Señor. No solo el día de descanso obligatorio y del cumplimiento de un precepto divino para los judíos, sino más bien el día de la gracia, el día de la salvación, de la liberación, del encuentro personal con su Dios. En cambio, para nosotros los cristianos, este tiempo sagrado inicia con el domingo, día del Señor, día de la resurrección, que también significa salvación y liberación, pero que no solamente se queda ahí en el domingo, sino que se extiende a toda nuestra vida. Porque del momento en el cual aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón y lo declaramos Señor de nuestra historia,
de nuestras vidas, la vida cotidiana se convierte en un tiempo de gracia, de bendición, de liberación y de salvación. De ese modo, participar en la liturgia de la Iglesia, sobre todo en la misa dominical, es el inicio, el fundamento y el centro de nuestra vida de gracia. Pero de allí se extiende a todos nuestros días, porque participamos de la salvación del Señor en cada momento de nuestra existencia. Es así entonces que el Señor Jesús enseña en día sábado y lo hace de tal manera que la gente queda asombrada. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, nos subraya el pasaje evangélico de hoy. Y nosotros hemos de preguntarnos, ¿qué significa el concepto hablar con autoridad en el contexto del Evangelio? La respuesta nos ubica sobre todo en la forma como Dios se nos manifiesta, en cómo Dios se nos revela. Por ejemplo, contemplamos que el Señor Jesús en su hablar no se fundamenta ni se remite explícitamente a las enseñanzas de los maestros de Israel, a los doctores de la ley de su época, ni tampoco da a conocer en su doctrina, como los profetas lo hicieron en su tiempo, la afirmación que proclama su palabra el nombre de Dios. Más bien, va más allá de eso y manifiesta que Él mismo es la palabra de Dios. Y por tanto, habla con la autoridad propia que le concierne por ser Dios con nosotros. Por ello, mis hermanos y mis hermanas, el signo de credibilidad de su ministerio y de su predicación lo contemplamos en esta expulsión con poder del espíritu impuro que se hospedaba en este hombre que estaba en la sinagoga. Esta obra de salvación significa que el Señor Jesús tiene poder de vencer el mal y al maligno. Y viene a decirnos que la fuerza de lo divino recae sobre nuestra humanidad perdida para salvarla del mal, para darle una esperanza, para recuperarla y devolverla al buen camino. De ese modo, comprendemos que en el Señor Jesús se verifica una correspondencia perfecta entre su palabra y la realidad. Su enseñanza es continuamente coherente y muestra eficacia entre la palabra que proclama y los signos que de ella derivan. Por eso también su enseñanza llega a ser diferente a aquella de los escribas y fariseos, porque su enseñanza, mis hermanos y mis hermanas, es capaz de producir una experiencia de salvación en sus oyentes. Y así los signos lo confirmaban. En otras palabras, su enseñanza tenía y tiene la fuerza de liberar, de salvar, de transformar a quienes la reciben con fe, a quienes la acogen con humildad, a quienes están dispuestos a hacer la vida. Porque su enseñanza nos lleva a cada uno de nosotros a experimentar, repito, la salvación, la vida eterna que se nos anticipa aquí en la tierra. Y yo creo que cada uno de nosotros, si seguimos al Señor, es porque ha habido un antes y un después en el encuentro personal con Él. Hemos escuchado su palabra, lo hemos escuchado a Él y ha tocado nuestro corazón. De tal manera que nada es igual, todo cambia. Así pues, mis hermanos y mis hermanas, hemos de afirmar que su enseñanza es liberadora, es salvífica, porque nos devuelve al origen de la creación misma cuando vivíamos en gracia delante de Dios. Nos recuerda la dignidad que nos lleva a acoger en nosotros dicha gracia de Dios que habíamos perdido
y nos lleva a restablecer nuestra realidad divina como hijos de Dios. Sin duda, por ejemplo, en cada sacramento existe esta realidad, sobre todo en el sacramento de la reconciliación, de la confesión, en la cual este pasaje del Evangelio de hoy se hace realidad cuando el sacerdote perdona cada uno de nuestros pecados y expulsa de nosotros el mal que tenemos. En síntesis, entonces, mis hermanos y mis hermanas, la enseñanza del Señor Jesús es capaz de transformar la vida, de transformar nuestra propia existencia. Solamente hemos de confiar, hemos de tener humildad para acogerla y para creer en ella, en su palabra, en su enseñanza. Y al hacerlo, creemos y tenemos fe en Él mismo, en el Señor Jesús. Y bueno, ya para concluir, solamente decir que en la sinagoga estaba un hombre poseído por un espíritu impuro. En nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestra sociedad, pero sobre todo en nuestras iglesias, podemos estar también presentes hombres y mujeres que quizá no poseídos, pero sí influenciados, o quizá no tan influenciados, pero sí participando mecánicamente al culto y con una experiencia de oración sin fe, sin esperanza, sin amor, sin ánimo de convertir nuestras vidas y sin fuerzas para vivir en la gracia de Dios. Por ello, el pasaje del Evangelio de hoy nos sitúa ante la fuerza liberadora de la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús que viene a nuestro encuentro y que solo Él nos devuelve lo que necesitamos para vivir con fe y alegría, para vivir con confianza y esperanza, para vivir con amor y generosidad. Y ante estos tiempos en los cuales pareciera que como cristianos estamos apagados, que pareciera estamos inmersos en preocupaciones diversas, sobre todo con la angustia y el miedo a la muerte, que estamos aprisionados por una pandemia que parece no termina jamás. El Señor Jesús el día de hoy nos sigue afianzando en la fe mediante su palabra y su obra y nos sigue demostrando que tiene el poder para decir a todo espíritu inmundo, impuro e indeseable que esté con nosotros: cállate y sal de él. Tengamos pues esta experiencia, mis hermanos y mis hermanas. Confiemos en Dios que viene a anunciarnos su palabra, en el Señor Jesús, y que nos libera y que nos salva. Dejemos que sea Él quien nos libere de todo mal y de toda tentación. Que así sea. Mis hermanos y mis hermanas, si les gustó este video, denle me gusta al canal y también compártanlo con sus seres queridos. Sigamos creciendo en la fe, profundizando en la fe y siguiendo al Señor Jesús en fidelidad y amor. Crezcamos en la gracia de Dios día a día de nuestras vidas y les agradezco su paciencia. Dios les bendiga, paz y bien y hasta la próxima.